un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much. Donald who? En esta oportunidad, aprovechando la atención y expectativa internacional que ha generado la elección presidencial en Estados Unidos, tal vez la más incierta, mediática y determinante a nivel mundial en la historia de ese país, no puedo dejar pasar la oportunidad de comentar un reciente estreno que, aunque ya salió de multisalas, en estos días aún tiene programadas funciones en salas independientes como Centro Arte Alameda en Santiago y la Sala Insomnia de Valparaíso. Se trata de El Aprendiz. I'm gonna let you in on a little secret. People, they hire me because I'm a winner. How do you win? The first rule is the simplest. Attack, attack, attack. It's going to be the finest building in the country, in the world. It's going to be spectacular. Una primera razón por la cual la comento por acá en relación a estas elecciones es precisamente por su tema y protagonista, el mismísimo Donald Trump, el polémico e icónico empresario que llegó a convertirse en presidente de Estados Unidos y que ahora tiene a su país y al mundo en ascuas por la posibilidad de que pudiera llegar por segunda vez a la Casa Blanca. Pero en este largometraje no veremos al Trump de hoy, el que actualmente tiene 78 años, sino al de hace algunas décadas atrás, ya que esta película se ambienta en los años 70 y 80, en la etapa que podríamos llamar formativa o deformativa del magnate, más precisamente desde 1973, cuando un veinteañero Trump se está estableciendo en el mercado de los bienes raíces, siguiendo los pasos de su padre. Pero sus ambiciones van más allá de eso. Y este largometraje se centrará en el ascenso social y económico que lo llevaría a posicionarse cada vez más en las altas esferas. Por lo que es muy interesante y atractivo acercarse a esta historia y verla hoy a la luz de las elecciones presidenciales estadounidenses. El Aprendiz aborda las distintas facetas de Trump, desde lo público, con su carácter que ya conocemos, mostrando sus primeros signos, hasta lo personal, como los intensos lazos con su familia y en especial con sus padres, sus vicios privados y la relación con quien se convertiría en su primera esposa, la checa Ivana Zelníkova. Vemos acá su vanidad, sus ambiciones sin límites y distintas facetas que hacen que el retrato que se muestra de Trump no sea precisamente positivo. Y por lo mismo no sería de extrañar si es verdad que los abogados del millonario intentaron dificultar o detener su distribución internacional. Otra razón de peso por la cual esta producción es muy atractiva es por quién es su otro protagonista. Porque si bien Trump es el personaje más llamativo por su vigencia actual en la opinión pública, la historia de ascenso que protagoniza no sería la misma sin quien le sirvió de mentor en esos años clave, y la razón por la cual el título habla de un aprendiz. El coprotagonista acá es alguien ya fallecido hace casi 4 décadas, pero que sigue siendo una figura compleja, polémica y divisoria para la historia estadounidense. El abogado Roy Cohn, el mismo que es tristemente célebre y recordado especialmente por su participación en 2 bullados procesos. Por su implacable rol en el juicio, que a principios de los años 50 se desarrolló en contra del matrimonio Rosenberg, acusados de espionaje para la Unión Soviética, condenados a muerte y ejecutados en la silla eléctrica. Y posteriormente en esa misma década, Cohn siguió dando que hablar como el brazo derecho del senador Joseph McCarthy en la verdadera persecución ideológica que ha llegado a ser conocida como la Casa de Brujas, en la que se persiguió y acusó y denunció a quienes eran o supuestamente eran comunistas. Pero además, con el paso del tiempo se han ido conociendo muchos detalles más sobre esta figura pública, sobre Roy Cohn, especialmente en la esfera privada, como la contradicción que hubo entre su no disimulada homofobia y su propia e íntima y sí oculta condición sexual, que fue siendo cada vez más comentada en un periodo tan complejo como fue la época en que el SIDA se tomó la agenda pública en Estados Unidos y el mundo. Este personaje, con mucho de inquietante y perturbador, es por lo mismo un individuo fascinante, lo que explica que ya haya sido interpretado en la pantalla anteriormente por actores como James Woods y muy especialmente por un memorable Al Pacino en la elogiada y premiada miniserie de HBO de hace 2 décadas, Ángeles en América,
dirigida por Mike Nichols y basada en la reconocida obra teatral homónima. Pero hasta ahora esas representaciones del personaje habían sido en la pantalla chica, y en El Aprendiz es la primera vez que se lo aborda directamente en el cine, en una película de ficción pero basada en hechos reales, en este caso detallando la relación de mentor y discípulo que se establece entre Cohn y Trump desde que se conocen a mediados de los años 70. Según la impresión que deja esta película, gran parte de los elementos negativos de Trump se conformaron y desarrollaron bajo la guía e inspiración de Cohn, aunque con el tiempo y especialmente cuando el abogado se enfermó, Trump fue tomando una evidente distancia. Pero su influencia fue clave, desde cómo vestirse hasta sus estrategias y forma de negociar. Todo eso es parte de lo que nos muestra este largometraje. Otra potente razón que es ineludible destacar acá son los actores elegidos para esta producción. El casting está muy bien conseguido, porque para los roles principales no solo se convocó a 2 actores que están viviendo excelentes momentos en sus carreras, sino además ambos están excelentes en sus papeles y consiguieron un gran parecido físico. Tras dar vida en los últimos años al inolvidable Kendall Roy de la premiada y elogiada serie Succession, Jeremy Strong consigue acá con su Roy Cohn otro personaje de cuestionables características, complejo y de dudosa ética profesional y moral. Y a su lado es sorprendente ver como un creíble y casi idéntico Trump al actor de origen rumano Sebastian Stan, cuya carrera fílmica ha ido en ascenso desde la década pasada y tan pronto trabaja con cineastas prestigiosos como Jonathan Demme, Darren Aronofsky, Ridley Scott y Steven Soderbergh, como también se luce en el cine de superhéroes, cuando fue el Soldado de Invierno en las taquilleras películas de Marvel. Como si no bastara con ganar el Oso de Plata en el Festival de Berlín de este año como mejor actuación protagónica por A Different Man, pocos meses después, Stan sorprendió a todo el mundo con sus cambios físicos para ser Trump en El Aprendiz. Hay una gran química en la dupla que conforman en pantalla Strong y Stan, y uno de los aspectos que más llama la atención es cómo, a pesar de que son personajes desagradables y perturbadores, que de seguro producirán molestia y hasta rechazo en los espectadores, al mismo tiempo son figuras muy atractivas como sujetos cinematográficos. Aunque todo parece girar en torno a ellos, también hay que resaltar a otras figuras del elenco, desde quienes encarnan a los padres de Trump, Catherine McNally y el reconocido actor estadounidense Martin Donovan, hasta la Ivana Trump, que interpreta a la joven actriz búlgara Maria Bakalova, quien saltó a la fama hace 4 años con su divertido personaje en la segunda parte de Borat, por el cual incluso fue nominada al Oscar. Entre las razones que generaban expectativas con la llegada de este título a la cartelera es justamente que se había despertado bastante interés mediático en su estreno, especialmente porque se trata de un proyecto del que se empezó a hablar originalmente en 2018, cuando el líder republicano estaba en pleno mandato en la Casa Blanca. Pero la producción se fue retrasando por distintos motivos y recién llegó a estrenarse este año, con su premier mundial en la competencia oficial del Festival de Cannes, y luego llamando la atención porque se tardó en confirmar su distribución en Estados Unidos. Afortunadamente, aunque las críticas han estado bastante divididas, ha habido consenso en que por muy exagerados o truculentos que puedan parecer distintos momentos y situaciones, porque varios de ellos están muy cargadas las tintas, la inspiración en hechos reales está comprobada y hay un gran trabajo de investigación detrás, gracias a un guión que fue escrito por el reconocido periodista y escritor Gabriel Sherman, quien ha colaborado con medios como Vanity Fair y el New York Magazine, y quien se hizo aún más conocido hace una década cuando publicó el libro The Loudest Voice in the Room, la comentada biografía del presidente de Fox, Roger Ailes. Gabriel Sherman sabe bien de lo que habla y describe porque no solo reporteó e investigó en especial sobre esta etapa en la vida y carrera de Trump, sino además le tocó cubrir la campaña presidencial de 2016 del empresario y político y relacionarse de manera directa con algunos de sus colaboradores cercanos, por lo que acá se documentó de primera fuente a lo largo de la preparación de este guión. En lo que respecta a los intereses más cinéfilos, también era una razón el realizador escogido para dirigir este proyecto, que podía ser muy polémico y despertar una gran disparidad de reacciones, lo que podía ser un riesgo para quien lo asumiera. Luego de que se considerara la posibilidad de que la dirigieran cotizados cineastas como Paul Thomas Anderson y el veterano Clint Eastwood, el elegido fue el iraní radicado en Dinamarca, Ali Abbasi, quien desde su primer largometraje hace 8 años ha estado destacando en festivales como Berlín y Cannes,
y especialmente en el certamen francés ha desarrollado una carrera en ascenso. Ahí tuvo su premier mundial su segunda película, la sorprendente y fantástica historia sueca Border, en 2018, ganando el premio Una cierta mirada, e incluso llegando a ser nominada al Oscar de Mejor Maquillaje. Y regresó a Cannes en 2022, ahora en la competencia oficial, con Holy Spider, su escalofriante film basado en hechos reales ocurridos en Irán, que recibió ahí el premio a la mejor actriz, y que por estos lados se estrenó en cines en enero del año pasado y actualmente está disponible en la plataforma Movie. Además, Abbasi dirigió los últimos capítulos de la exitosa y premiada serie The Last of Us, que tienen algunos de los momentos más brutales y violentos de esa producción, pero también otros instantes que están entre lo más emotivo y algunos de los mejores instantes de la actuación de nuestro Pedro Pascal. En apariencia, Abbasi parecía una elección curiosa o atípica para el aprendiz, pero demostrando su eclecticismo, el resultado es bastante efectivo y quizás era necesario que la historia de estos personajes tan icónicos y polémicos no fuera abordada por un o una estadounidense, sino por alguien que pudiera mirar desde la distancia y con una perspectiva más europea, pues aunque sea originario de Irán, ya lleva 2 décadas en el viejo continente. Para ir finalizando, también hay que destacar como razón la convincente y detallista ambientación de época, porque considerando que transcurren décadas tan icónicas en sus looks como las del 70 y 80, la recreación de esos años era fundamental, y así lo confirma el equipo que encabezó la diseñadora de producción Alexandra Marinkovic, en conjunto con el diseño de vestuario de la reciente ganadora del Emmy, Laura Montgomery, y por supuesto todo el trabajo que hay detrás en maquillaje y peluquería, que no es menor, considerando especialmente la década de los 80 y esos looks imposibles. En su mayoría no son presentaciones o looks que hoy sean ejemplos del mejor gusto, la sutileza y el refinamiento, pero por lo mismo son fieles reflejos de esos años, lo que sumado a la notable elección de locaciones conforman una atractiva, aunque nada de elegante ni discreta visualidad, muy bien resaltada por la dirección de fotografía del danés Kasper Tuxen, quien en su carrera fílmica a lo largo de las últimas 2 décadas cuenta con trabajos para realizadores tan reconocidos como Gus Van Sant y títulos tan elogiados como el notable film noruego nominado al Oscar La peor persona del mundo, de Joachim Trier, una de mis películas favoritas de los últimos años. Tuxen trabaja de tal manera la imagen que parece que estuviéramos viendo registros reales de esos años, casi con un look televisivo y análogo que le sienta muy bien a estos personajes y su historia, muy bien reforzado en lo musical por la banda sonora, que transita entre las composiciones de Martin Dierkhoff, música docta y emblemáticas canciones de bandas como KC and the Sunshine Band, los New Order y los Pet Shop Boys, entre otros. De modo que ya lo sabes, si te enteras de que hay nuevas funciones en cartelera o llega pronto a alguna plataforma, El Aprendiz es bastante más interesante de lo que muchos pensaban y es una buena herramienta para seguir intentando conocer y descifrar a uno de los personajes más polémicos de estos intensos y enrarecidos tiempos que vivimos, en particular en estos días en que la elección presidencial de Estados Unidos nos tiene a todos y todas muy pendientes. We have a brand new campaign slogan. Let's make America great again. Well, I like the again part. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.